hemos oído, porque acaso no nos susurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión de desobediencia recibió justa paga de redención, ¿cómo escaparemos nosotros si viviéramos un poco una grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada por nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos con señales, milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gracias, querido. Hemos leído esta porción de la Escritura, hermanos, y nos ha enseñado algo muy valioso. Sobre todo en el último versículo, que dice que Dios ha testificado juntamente con todos los que nos antecedieron, todas sus señales, todos sus prodigios, todo el poder que Dios tiene, nos lo ha demostrado hasta nuestros días. Hoy en día vivimos, hermanos, en un mundo en el cual no le importa tener a Dios en su noticia. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de maldad. Una maldad, hermanos, que ya no tiene precedentes, por decirlo así. El ser humano a cada momento está maquinando en su cabeza, en su corazón, cómo hacer daño al prójimo, cómo meter ideologías que solamente le convienen a su carnalidad. Y la iglesia de Dios, hermanos, cómo ha estado preparándose para enfrentar a estos falsos profetas, a estos lobos rapaces. ¿Cómo está la iglesia de Dios, hermanos? Deteniendo al enemigo, no abriéndole la puerta, deteniendo a ese león rugiente para que no nos ataque, para que no nos devore, hermanos, en estos tiempos, en estos últimos tiempos en los cuales nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Nuestro Dios y Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos esa senda, ese camino por el cual nosotros debemos andar para poder llegar a la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo le decía a los hebreos que es menester tener diligencia, hermanos. Fíjese nomás, quiero que meditemos, hermanos. En la antigüedad ya se hablaba de esos tiempos peligrosos, ya se hablaba de lobos rapaces, ya tenían ese antecedente. Y les decía a los hebreos, por favor, es menester, es necesario, hermanos, que tengamos ese cuidado, esa diligencia en nuestra vida espiritual, en cómo nos preocupemos por andar nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, para que no vengan estos lobos rapaces y nos escurramos, nos vayamos con ellos. Es necesario, hermanos, andar diligentemente por esta vida, porque Satanás está trabajando arduamente. Él no descansa, hermanos, él no duerme. ¿Y por qué si el enemigo no duerme, nosotros sí? ¿Por qué si el enemigo está pendiente de lo que nosotros hacemos, nosotros nos descuidamos? Y esto, hermanos, es una exhortación que no se las doy yo, nos lo está dando para todos nuestro Señor y Padre Celestial. ¿Por qué nos descuidamos? Y nos da advertencia a nuestro Dios. Mira, cuídate, porque si haces esto te puede pasar esto y te puedes alejar. O si dejas de hacer esto, puedes perder la salvación. Nuestro Dios es tajante, hermanos, y también tiene un límite. Pero todavía hasta el día de hoy nos habla con amor. Todavía, hermanos, hasta el día de hoy nos llama nuestra atención con esas cuerdas de amor para que nosotros no nos alejemos, para que nosotros pongamos más empeño, hermanos, en seguir creciendo en nuestra vida espiritual y no dejarlo a un lado. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Y fíjese lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? O en otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para no ser castigados? Si nos descuidamos
o si descuidamos este tesoro tan valioso que ha sido entregado en nuestras manos. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, dice aquí la palabra, ¿quiénes somos nosotros para pensar que también no recibiremos un castigo? Nuestro Dios en su gran amor, hermanos, nos da esas advertencias. Como ese padre que le da advertencias a su hijo, por ese amor que le tiene. Porque la mayoría de aquí somos padres, tenemos hijos. ¿Y cómo se ama a un hijo, hermano? Con toda nuestra vida. Y no queremos que nada malo les pase. Y por eso también nosotros como padres les damos esas advertencias a nuestros hijos, para que puedan andar en santidad, para que puedan andar en los caminos de nuestro Dios y puedan discernir entre el bien y el mal, y que no llegue alguien y les hable con palabras bonitas y les cambie su manera de pensar y hagan estragos en su vida. Lo mismo Dios hace con todos nosotros, con usted, conmigo. Nos habla amorosamente, nos habla a cada momento de nuestra vida. En cada oración que elevamos, nuestro Dios nos escucha. Pero cada uno de nosotros, hermanos, sabe lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Cada uno de nosotros sabe si tomamos el consejo o lo dejamos a un lado, hermano. Y Dios nos dice cómo diferenciar todas estas adversidades. Y una de ellas son estos falsos profetas, estas falsas doctrinas, estas ideologías que están entrando, hermanos, o que ya están aquí, que ya están en las escuelas y las están enseñando a nuestros hijos. En nuestros trabajos también se habla de ellos, y hay momentos en los cuales también nuestros compañeros quieren que también pensemos igual que ellos. Por eso, hermanos, el tema de esta tarde se llama permanecer en la fe. Retén lo que has oído. Tenemos que retener, hermanos, todo lo que hemos aprendido, toda nuestra estancia aquí en la iglesia de nuestro Dios, en este pueblo maravilloso. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? ¿Y cómo lo estamos aplicando a nuestra vida diaria? Es importante que sepamos usar también las armas, la armadura que Dios nos ha dado, porque no solamente Dios nos dice haz esto y nos deja solos. No, nuestro Dios nos dice que vamos a presentar pruebas, pero también nos da, ¿qué, hermanos? Las armas, las herramientas para poder salir adelante, para poder soportar las adversidades que el Hijo de Dios tiene que pasar en esta vida, hermanos. Nuestro Dios nos ha dado testimonio de sus señales, de su poder, y nos ha enseñado, hermanos, a que seamos diligentes. Nuestro Señor Jesucristo también nos ha enseñado, y en la antigüedad también enseñó la diligencia. Porque ¿por cuánto tiempo ayunó nuestro Señor Jesucristo? 40 días. Un tiempo que a nuestro parecer humano se nos hace muy largo. Pero en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo se fortaleció. En ese tiempo, hermano, nuestro Señor Jesucristo estuvo en comunión con nuestro Dios. Fue diligente nuestro Señor Jesucristo en usar las armas que también nuestro Dios le daba a Él como ser humano. Y así mismo nos dio ejemplo para saberlas usar nosotros. Y como les decía, el apóstol Pablo ya hablaba en ese tiempo de los tiempos peligrosos. Porque sabía, hermanos, el riesgo y el peligro que representa para todos nosotros. Si no nos preparamos bien, hermanos, en nuestra vida espiritual, si no preparamos bien a nuestros hijos, vamos a ser arrebatados fácilmente por el enemigo. Y es por eso, hermanos, que existen también tantas fracturas. Es por eso, hermanos, que existe también tanta falta de fe en la iglesia. ¿Y qué cuentas le vamos a entregar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga y examine cómo fue nuestra fe?
Cuando Él venga y examine nuestra vida y nos diga cómo retuvimos esas palabras en nuestra vida. ¿A quién le dimos ejemplo? ¿Cómo nos ven las personas de allá afuera? Porque nuestra vida también es testimonio de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo defendemos la doctrina de nuestro Dios? Por eso, hermanos, hagamos nuestro lo que dice el versículo 1. Es menester que con más diligencia atendamos las cosas, hermanos, de nuestro Dios. Todo lo que hemos oído. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo dice mi hermana Irma, por favor? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Timoteo 4. Por favor. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, echando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracia participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Amén. Amén. Gracias. Aquí les pregunto, hermanos, ¿nosotros hemos tenido descuidos en nuestra vida de hoy? ¿Sí? Mi hermana Erika, ¿qué descuidos ha tenido? Pues a lo mejor que me ocupo de cosas, por ejemplo, los quehaceres o un trabajo, y descuido lo de la iglesia. Gracias, hermano. Exactamente, hermanos. En nuestra vida diaria podemos tener descuidos, inclusive también en nuestros trabajos podemos tener descuidos, que se nos haya olvidado algo que nos pidió nuestro jefe y al día siguiente recibir un regaño. Y no estamos exentos de ello. Y al igual que en la vida material, en la vida espiritual, hermanos, también podemos llegar a tener esos descuidos. Solamente que en la vida material pues se puede reemplazar ese descuido. Y en la vida espiritual, la salvación puede ser perdida. En la vida espiritual, hermanos, quizá no tengamos otra oportunidad porque la oportunidad ya se nos dio. No hay otro sacrificio más que puedan hacer por nosotros para que volvamos a ser salvos. ¿O podemos volver a ser salvos, hermanos? No, ¿verdad? Solo hubo un sacrificio, solo hubo un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dice que en estos tiempos habrá quienes hagan de la doctrinas de demonios, que solamente quieran servir a los intereses de las personas. Y si nosotros las escuchamos, podemos caer en ello y descuidar nuestra vida espiritual, como decía nuestra hermana Eli. Nos podemos preocupar por lo material. ¿Por qué voy a comer mañana? Porque no tengo dinero el día de hoy y tengo que ir a trabajar entonces el sábado. Y empezamos a descuidar la vida espiritual. Y es cuando empieza a trabajar el enemigo. Y es cuando en esta casa que ya está limpia, hermanos, como dice la palabra, sale el demonio, pero viene con otros 7 peores que él. Y nos empieza a gobernar nuestra vida. Y nos empieza a desviar nuestra mirada de nuestro objetivo, hermanos. Y nos empieza a gustar esa vida. Y es ahí donde está el peligro de todos nosotros. Si no estamos bien cimentados, si no me preocupo por leer la palabra de nuestro Dios, si no me preocupo por ser una mujer o un varón de oración, si no me preocupo, hermanos, por ayunar, ¿cómo puedo entonces tener mis sentidos ejercitados espiritualmente y poder evadir y poder sortear todas las pruebas que en mi vida vengan? Pues obviamente no voy a poder, porque yo, Juan Díaz, le estoy dando prioridad a mi vida material. Cuando nuestro Dios nos dice, yo sé que tienen necesidades de todo ello. Y cuando nosotros oramos, y antes de que hablamos nuestra boca, nuestro Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, hermanos. Y también nos dice, no te afanes
por el día de mañana. ¿Por qué vas a vestir? ¿Por qué vas a comer? Porque cada día tiene que, hermanos, su propio afán. Por eso Dios nos dice, vive hoy, porque hoy es la oportunidad que nos da nuestro Dios para ser más espirituales. Hoy es la oportunidad que nos da nuestro Dios para poder dar testimonio de la doctrina en la cual usted y yo hemos creído, hermano. Y dice aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. O sea, fíjense, hermanos, todavía van a desviar, van a torcer la doctrina de nuestro Dios. Cuando Dios nos da la libertad, cuando Dios solamente quiere que, hermanos, nuestra felicidad, Dios quiere que seamos felices. Y por eso nos da su ley, por eso nos da sus mandamientos y nos dice que su yugo, hermanos, no es un yugo pesado. Cuando la demás gente lo ve pesado, ¿pero por qué? Porque alimenta su carnalidad, porque alimenta, hermanos, sus deseos, sus intereses. Pero nosotros somos diferentes, hermanos. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos desde aquella multitud. Y entonces nosotros tenemos que valorar, hermanos, el lugar que hoy ocupamos delante de la presencia de Dios. Hoy tenemos que valorar, hermanos, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque no fue cualquier sacrificio, fue un precio barato, hermano. No, ¿verdad? Fue un precio altísimo. Que fue dada su vida por el puro hecho de que nos ama, porque somos su creación. ¿Se siente usted dichoso, privilegiado, hermanos, de poder estar aquí? Entonces, hermanos, permanezcamos en esa fe que Dios nos ha mostrado. Permanezcamos, hermanos, en esta verdad que no tiene nadie más. ¿O alguien más la tiene? Solamente hay una iglesia, hermanos. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia de Dios, en la cual usted y yo hoy pertenecemos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 3 al 4. Mi hermana Erika, por favor, ¿cómo dice? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y apartarán de la verdad el odio, y se volverán a las fábulas. Amén. Amén. Gracias. Dice aquí el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué, hermanos? La sana doctrina. La sana doctrina. Y usted puede ver, hermanos, las demás iglesias, cómo enseñan su doctrina. Solamente dice tú, con que asistas y con que sepas con que Cristo te ama, ya eres salvo, porque estamos bajo la gracia. Porque este periodo es para dormir, para descansar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así, hermanos? No. Y es por eso que continúa diciendo, vendrán las doctrinas que son fábulas, porque solamente eso les gusta escuchar a la carne, fábulas. Hermanos, usted y yo tenemos un tesoro invaluable que es la palabra de nuestro Dios. Algo que también no supo aprovechar el pueblo de Israel y que se convirtió en la idolatría, y que nuestro Señor los llamaba, pero Israel nunca quiso escuchar, hermano. Por eso, hasta el día de hoy se encuentra con ese sometimiento de las demás naciones, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, usted y yo tenemos esa oportunidad, y este periodo de gracia, hermanos, no es para descansar. No es para que nuestro Señor Jesucristo venga y nos encuentre dormidos, como a sus discípulos que les pidió, sosténganme en oración en lo que yo estoy orando también allá. Ustedes también pidan por mí. ¿Y qué pasó? Se levantó nuestro Señor Jesucristo y los encontró ¿cómo? Dormidos, hermano. Somnolientos. No aguantaron estar despiertos por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, hermanos, hoy en la actualidad, nuestro Señor Jesucristo nos pide lo mismo. Pero no físicamente, hermanos, sino nos lo pide espiritualmente, que velemos, porque como dice aquí, vendrán esos espíritus de error,
Y pueden confundir aún a ¿quiénes? A los escogidos. Esa es la enseñanza que hoy nos da nuestro Dios. Esa es la exhortación, hermanos, que hoy nos pide nuestro Señor que tomemos en cuenta. Faltan pocos días para la cena del Señor. ¿Cómo estamos llegando a la mesa de nuestro Señor? ¿Hemos permanecido en la fe? ¿Hemos dudado? ¿Hemos querido escapar? A veces por nuestra carnalidad, quizá hemos tenido pensamientos erróneos. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, lo que se nos fue entregado no es una fábula, es algo verídico. Lo que se nos fue entregado, hermanos, no es un cuento, es algo que pasó, que está pasando y que pasará, hermanos. Por eso hoy Dios nos dice: permanece en la fe y retén lo que has oído, porque es importante, es nuestro boleto, hermanos. ¿Qué pasa cuando usted, compra un boleto para un viaje y si lo pierde, lo dejan entrar en el viaje? Ya sea en el avión, en el crucero, en el tren, en lo que usted vaya a viajar, ¿lo dejan entrar? No, hermanos. Hoy también nosotros se nos ha entregado ese boleto. Ya lo tenemos en nuestras manos, hermanos. Lo único que nos pide nuestro Dios es que cuídalo porque no hay otro. Quizá en un viaje podemos reponer el boleto, pero en la vida espiritual, hermanos, ya no hay segundas oportunidades. No perdamos ese primer amor que se nos fue enseñado cuando aprendimos la doctrina de nuestro Dios. Porque también podemos entrar en la tibieza como lo hizo la iglesia de la Odisea. Tenemos que tener ese interés siempre, hermanos, y de no hacer las cosas de nuestro Dios solamente por hacerlas, porque tenemos que cumplir. No, hagámosla porque realmente lo sintamos en nuestro corazón. Regresemos a carta de los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Versículos del 4 al 8, me voy a permitir leerlo, hermano. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez, ¿qué, hermanos? Renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será, ¿qué, hermanos? Ser abrazada, eliminada, arrancada, desechada. Entonces, hermanos, hemos comprendido que no hay otro sacrificio. Como dice aquí, los que han sido iluminados. ¿Quiénes son los que han sido iluminados? Usted y yo, hermanos. Porque antes teníamos esa oscuridad en nuestros ojos y ahora vemos que la luz de nuestro Dios, inclusive la luz, nosotros debemos de reflejarla allá afuera. Y no que las tinieblas de allá afuera opaquen nuestra luz, porque dice aquí, es imposible que volvamos a ser iluminados. Y entonces nos está remitiendo ¿a qué? A la apostasía. Y si nosotros somos apóstatas,
ya no tenemos perdón, ya no tenemos una oportunidad para regresar. Es cuando nosotros vamos por carretera y nos pasamos del retorno y ya no hay más retorno. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir viajando. Pero en la vida espiritual, si nos pasamos, ya no tenemos ese regreso. Mejor seamos como ese árbol plantado junto al agua, para que demos esos frutos a su tiempo. Para que ese talento que nuestro Dios nos ha entregado, no lo enterremos como lo hizo aquel siervo, porque le dio miedo, sino que al contrario, produzcamos a 20, a 50 y a 100. ¿Qué recomendaciones nos dan nuestros hermanos para permanecer en la fe? Nuevamente, segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. ¿Qué dice al final, hermanos? Cumple tu ministerio. ¿Se da cuenta, hermanos, que el trabajo no nada más es de acá del ministerio que está frente a la iglesia? ¿De quién es el trabajo? De todos y cada uno de nosotros. No porque ustedes estén en una banca y nosotros acá tengamos funciones diferentes, no, hermanos. Tenemos la misma encomienda, tenemos el mismo objetivo: seguir hacia el blanco, como decía también el apóstol Pablo. ¿Prosigo a qué? Al blanco. Al blanco. Pero tú vela, tenemos que velar, hermanos. Como les decía, nuestro Señor Jesucristo les encomendó velar a sus apóstoles para que no cayeran. Y sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó. Y Tomás no creyó hasta verlo, hasta tenerlo enfrente. Por eso dice nuestro Dios: bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Y hermanos, nosotros no le hemos visto a nuestro Dios, pero le sentimos. No sabemos cómo es físicamente nuestro Dios, pero sabemos que existe. Porque hemos podido ver la manifestación de su poder en nuestra vida. Amén. Hemos podido ver las bendiciones que nuestro Dios nos da hasta el día de hoy. Porque no es casualidad, hermanos, que usted haya escuchado el Evangelio, o que usted haya nacido en familia cristiana. No es casualidad, hermanos, porque Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso entonces nos dice Dios: tú vela en todo, soporta las aflicciones. Porque hay veces que igual las aflicciones son tan fuertes que queremos ya desertar, hermanos, de las filas de nuestro Señor. Pero nos dice: sopórtalas, porque todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Bien. Nos ayudan a bien, hermanos. Cumple tu ministerio. Versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y se fija? Nuestro Dios también es tan amoroso que nos da su promesa. Y dice que nos librará de toda obra mala y nos preservará, hermanos, para su reino. ¿Cuál era la fe de Job? ¿No decía él: aún desecha esta mi carne? Yo sé que he de ver a quién, hermanos. Y aún estando en el lecho del dolor, Job estaba soportando las aflicciones. Job estaba soportando estas pruebas. Y sin embargo, él nunca retrocedió, hermanos. Y Job era como usted y como yo, un fiel creyente. Job estaba compuesto de lo mismo que nosotros. Tenía 2 brazos, 2 ojos, una boca, una nariz.
Y nosotros tenemos lo mismo, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no podemos tener esa fe? Que no podemos permanecer en la fe. Primera carta a Timoteo, regresamos por favor, hermanos. Capítulo 4. Versículos 13 al 14. ¿Cómo dice hermana Gaby, por favor? Gaby, la palabra de Dios dice así: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Hasta ahí? Gracias, hermana. Me quedo con la primera parte, dice, no descuides el don. Está en ti, hermano. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ese don para poder descubrirlo, para poder ofrecérselo a nuestro Dios. Y existe un sinfín de dones, hermanos. No precisamente el único don es la música o la predicación. Hay muchos dones que nuestro Dios nos ha dado. Y que si ya lo descubrimos, hermano, pues tenemos que ofrecérselo a nuestro Dios, porque eso también es permanecer en la fe, eso también es retener lo que hemos oído, para que Dios se agrade de nosotros y para que podamos ser dignos de estar delante de Él, hermanos. Hace un momento estábamos entonando un himno que decía, qué bello sería oír su voz, escuchar su nombre, escuchar nuestro nombre mencionado por la boca de nuestro Dios, hermanos. Imagine ese momento. Yo nada más quiero que usted cierre sus ojos y imagine ese momento, hermanos, escuchar el nombre, la voz. ¿Cómo será la voz de nuestro Dios llamándonos en aquel día? Y que nos diga, fuiste un siervo fiel, entra en el reino de mi Padre. Por eso nuestro Dios nos dice, vela y no te apartes del camino. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Seguimos con las recomendaciones, hermanos, que nuestro Dios nos da para que no nos apartemos de la fe, sino al contrario, la intensifiquemos. Y que cuando lleguemos a la cena del Señor, hermanos, pues nuestra fe sea intachable. Que nuestra fe le podamos presentar una fe impecable a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6. Mi hermano Víctor, ¿cómo dice? Amén, hermano. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Amén. Amén. Nuevamente nos da otra recomendación. Tenemos que trabajar por la comida que no perece, hermano. Es a lo que nos estábamos refiriendo al inicio de esta predicación. Que no nos afanemos, hermanos, por esta vida material, porque Dios ya sabe la necesidad de cada uno de nosotros, sino que trabajemos en nuestra espiritualidad, en esa comida que no perece, en esa comida que nos va a dar la eternidad. En eso hay que ocuparnos. Y en la universidad tenía un maestro que decía, no te preocupes, mejor ocúpate de tus cosas para que cuando llegue el momento, pues ya tengas todo listo. Y es que es cierto, hermanos, si nos ocupamos desde estos momentos en permanecer en la fe, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las pruebas, va a ser más fácil salir de ellas, hermanos. Por eso quiero terminar con Primera de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Tenemos que confirmar esa fe, hermanos. Confirmar la fe en nosotros, pero también confirmarla en los demás.
Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5. Póngase de pie, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Amén. Amén. Nuestro Dios no nos ha dado, como les decía, hermanos, un cuento, no nos ha dado una fábula, nos ha dado sabiduría fundada en el poder de nuestro Dios, fundamentada en los hechos que nuestro Dios nos ha mostrado y que la palabra de Dios atestigua y da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos en la fe y que nuestro Dios siempre nos bendiga. Paz a vosotros.